El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Era un día soleado en el pequeño pueblo donde vivía el abuelo, un lugar tranquilo rodeado de campos verdes y colinas ondulantes. El abuelo, cuyo nombre era Don Salvador, había planeado un paseo en bicicleta con sus 3 adorables nietos, Sofía, la inteligente y curiosa niña de 10 años, y los gemelos Juan y María, 2 traviesos niños de 8 años. Los 4 se reunieron en el patio de la casa de Don Salvador, cada uno montando su bicicleta con entusiasmo. Don Salvador, con su larga barba blanca y sus ojos llenos de sabiduría, sonrió al ver la emoción en los rostros de sus nietos. Juntos, comenzaron su paseo por los senderos familiares que rodeaban el pueblo. El sol proyectaba sombras danzantes sobre el camino mientras avanzaban, riendo y disfrutando del cálido día. Don Salvador contaba historias a medida que pedaleaban, mezclando realidad y fantasía para capturar la imaginación de los niños. Mientras avanzaban, llegaron a un cruce de caminos inusual, donde 3 rutas se extendían en direcciones misteriosas. ¿A dónde nos llevará cada camino?, preguntó Sofía, con la curiosidad brillando en sus ojos. Don Salvador sonrió y dijo: elijamos uno y descubramos juntos. Decidieron tomar el camino del medio, rodeado por árboles altos y frondosos. Los pájaros cantaban melodías alegres mientras avanzaban, pero a medida que se adentraban más, el paisaje comenzó a cambiar sutilmente. Los colores se volvieron más vibrantes, y el aire estaba impregnado de una extraña energía. Fue entonces cuando los gemelos, distraídos por una mariposa brillante, tomaron un desvío sin darse cuenta. Don Salvador, al notar la ausencia de los niños, se detuvo y giró hacia atrás. Pero no había rastro de Juan y María. Sofía, espera aquí, dijo Don Salvador con una mezcla de preocupación y determinación. Voy a buscar a tus hermanos. No te muevas. Don Salvador pedaleó con determinación, siguiendo el sendero donde los gemelos se habían desviado. A medida que avanzaba, notó que la atmósfera se volvía cada vez más surrealista. Los árboles se curvaban de formas caprichosas, y los colores del paisaje tomaban tonos nunca antes vistos. Después de un rato, llegó a un claro donde se alzaba un arco resplandeciente, aparentemente hecho de luz. Este arco, que parecía ser el epicentro de la extraña transformación del entorno, emanaba destellos que bailaban en el aire. Con cautela, Don Salvador se acercó al arco, sintiendo una energía desconocida pero reconfortante. De repente, un destello cegador llenó el claro, y cuando la luz se disipó, se encontró en un lugar completamente diferente. Era un mundo similar al suyo, pero con sutiles diferencias. Las calles parecían más anchas, los edificios tenían arquitecturas sorprendentes y la gente vestía ropas que recordaban a épocas pasadas. Don Salvador comprendió que había cruzado un portal del tiempo y ahora estaba en un universo paralelo. Determinado a encontrar a los gemelos, continuó su búsqueda en este extraño lugar. Se topó con personajes extraordinarios y criaturas místicas que solo existían en este universo alterno. Cada encuentro lo acercaba un poco más a descubrir la verdad detrás del portal y cómo recuperar a Juan y María. En su viaje, se enteró de una antigua leyenda que hablaba de un reloj cósmico oculto en las profundidades de aquel mundo paralelo. Este reloj, se decía, tenía el poder de controlar el tejido del tiempo y el espacio.
Don Salvador se dio cuenta de que encontrar este artefacto era la clave para reunir a su familia y restaurar la armonía en ambos mundos. Don Salvador se aventuró más allá del arco luminoso, adentrándose en un bosque encantado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los árboles susurraban secretos milenarios, y criaturas mágicas jugaban entre las sombras de las ramas. Mientras avanzaba, el abuelo notó que el paisaje del bosque cambiaba constantemente. Se encontró con árboles que brillaban en la oscuridad, flores que emitían melodías y arroyos cuyas aguas resplandecían con colores imposibles. A cada paso, se maravillaba ante la belleza surrealista de este mundo paralelo. En su búsqueda del reloj cósmico, Don Salvador se encontró con el Ara, una hada centenaria que conocía los secretos del bosque encantado. El Ara le habló de las pruebas que debía superar para llegar al corazón del bosque, donde se decía que el reloj aguardaba su redescubrimiento. Guiado por el Ara, Don Salvador sorteó desafíos mágicos y criaturas curiosas. Se enfrentó a puentes de luz que se formaban y desaparecían, desafiando su equilibrio y paciencia. Cruzó un río donde las aguas revelaban visiones del pasado y el futuro, desafiando su comprensión del tiempo. Mientras avanzaba, Don Salvador aprendió valiosas lecciones de los habitantes del bosque. Cada encuentro, ya sea con un sabio anciano de los árboles o una escurridiza criatura del crepúsculo, lo acercaba un paso más a su objetivo. Finalmente, después de superar las pruebas del bosque encantado, Don Salvador llegó a un claro resplandeciente donde se alzaba un antiguo observatorio. En el centro del observatorio, sobre un pedestal de cristal, descansaba el reloj cósmico, suavemente tic-taqueando en sintonía con el pulso del universo. La luz de la luna se filtraba a través de las hojas de los árboles en el bosque encantado cuando Don Salvador contempló el reloj cósmico ante él. El artefacto, con sus intrincados engranajes y esferas luminosas, parecía contener la esencia misma del tiempo. Al tocar el reloj, Don Salvador sintió una conexión profunda con el tejido del universo. Visiones fugaces de eventos pasados y futuros danzaban ante sus ojos. Se dio cuenta de que el reloj no solo era una herramienta para manipular el tiempo, sino también un registro de todas las historias entrelazadas en el vasto tapiz de la existencia. En ese momento, el Ara, la hada centenaria, se materializó a su lado. Con una sonrisa sabia, le habló sobre el enigma del tiempo y la responsabilidad que recaía sobre los hombros de Don Salvador. Para recuperar a sus nietos y restablecer el equilibrio en ambos mundos, debía entender la naturaleza delicada del tiempo y las consecuencias de sus elecciones. Guiado por el Ara, Don Salvador comenzó a aprender los secretos del reloj cósmico. Descubrió que cada giro de una esfera afectaba no solo su realidad, sino también la de innumerables universos paralelos. Cautivado por la complejidad de este enigma, el abuelo se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y comprensión de las conexiones que unían a todas las cosas. A medida que Don Salvador exploraba las funcionalidades del reloj, experimentó saltos temporales que lo llevaron a momentos cruciales de su vida y a eventos que aún no habían ocurrido. Cada salto le brindaba una visión más clara de la red de relaciones y eventos que unían a su familia y al tejido del tiempo mismo. En un momento revelador, Don Salvador vislumbró a Juan y María en un futuro incierto, enfrentándose a desafíos que solo podrían superar con la ayuda de su abuelo. Con renovado propósito, juró usar el reloj cósmico con sabiduría para proteger a sus seres queridos y restaurar la armonía en ambos mundos. El bosque encantado guardaba sus secretos, pero el abuelo estaba listo para desvelarlos en su búsqueda de amor y redención a través del tiempo. Con el reloj cósmico en su poder, Don Salvador se dispuso a abandonar el bosque encantado y regresar al lugar donde el sendero se bifurcó. El Ara lo acompañaba, guiándolo con sus conocimientos mágicos y palabras de aliento. Antes de partir, el anciano del bosque, un sabio árbol milenario, emergió de entre las sombras. Extendió sus ramas hacia Don Salvador, otorgándole un regalo, una esfera de luz que representaba la verdad. En tu viaje,
enfrentarás desafíos que pondrán a prueba tu comprensión de la verdad, susurró el anciano del bosque. Recuerda, la verdad es la fuerza que une a todas las cosas. Emprendieron su camino de regreso al cruce de caminos, donde Sofía esperaba pacientemente. La niña, al ver a su abuelo con el reloj cósmico, mostró una mezcla de alegría y preocupación en su rostro. Don Salvador le explicó la situación, revelando la existencia de mundos paralelos y la misión que tenían por delante. Juntos, continuaron su viaje por el sendero, pero pronto se enfrentaron a la primera prueba. Un puente de sombras se materializó frente a ellos, suspendidos sobre un abismo oscuro. Cada paso resonaba con preguntas y dilemas, y la esfera de luz que sostenía don Salvador brillaba intensamente. Sofía, dijo el anciano, la verdad es tu guía. No temas enfrentar lo desconocido y descubrir la verdad detrás de cada elección. Con determinación, Sofía lideró el grupo a través del puente, enfrentándose a ilusiones y desafíos que ponían a prueba su coraje y perseverancia. Al cruzar con éxito, el entorno se transformó nuevamente. Llegaron a un valle lleno de espejismos y reflejos distorsionados. Aquí, la verdad se manifestaba en formas inesperadas, y don Salvador comprendió que la clave era ver más allá de las apariencias. La prueba de la verdad continuó, llevando al grupo a través de paisajes surrealistas y desafíos emocionales. Cada desafío superado fortalecía el lazo entre abuelo y nietos, y la esfera de luz brillaba con intensidad, reflejando la verdad interior que guiaba su camino. Mientras avanzaban por el camino tras superar la prueba de la verdad, una bruma dorada comenzó a envolver el paisaje. Una melodía etérea llenó el aire, y de entre los pliegues de la neblina emergió un ser majestuoso. Alto y esbelto, con alas resplandecientes y cabellos que ondeaban como hilos de plata, apareció Orión, el guardián de los sueños. Orión, con ojos que brillaban con la luz de las estrellas, se acercó a don Salvador y sus nietos con una gracia celestial. «Bienvenidos, viajeros del tiempo», dijo con una voz suave como el murmullo de un arroyo. «He sentido su presencia desde que cruzaron el umbral del bosque encantado. Estoy aquí para guiarlos en su búsqueda y ayudarlos a sortear los desafíos que yacen adelante». El anciano abuelo y sus nietos observaron maravillados a Orión, cuya presencia irradiaba una paz reconfortante. Con un gesto elegante, el guardián de los sueños invitó al grupo a seguirlo hacia una pradera luminosa que se extendía ante ellos. La hierba titilaba con destellos de colores como si fueran sueños tomando forma. Orión reveló que, en este reino mágico, el tiempo y los sueños estaban entrelazados de manera única. Para restaurar la armonía entre los mundos, explicó, deberán comprender la conexión entre los sueños y la realidad. Aquí, en la pradera de los sueños, encontrarán respuestas a preguntas que ni siquiera han formulado. Don Salvador y los niños siguieron a Orión a través de la pradera, donde se encontraron con criaturas mágicas que danzaban entre las flores centelleantes. Cada paso que daban les revelaba fragmentos de sueños, algunos de los cuales parecían contener pistas sobre el paradero de Juan y María. Orión guió al grupo hacia una fuente de agua cristalina en el centro de la pradera. Al mirar en el reflejo, vieron visiones de momentos importantes de sus vidas entrelazados con sueños que aún no se habían realizado. Fue entonces cuando Orión compartió su don especial. Tenía la capacidad de interpretar los sueños y extraer sabiduría de ellos. El guardián de los sueños les prometió que, a través de la comprensión de los sueños, encontrarían pistas cruciales para continuar su búsqueda y salvar a Juan y María. La pradera seguía resonando con la melodía de los sueños, marcando el comienzo de una nueva fase en la épica aventura a través del tiempo. Guiados por Orión, el guardián de los sueños, don Salvador y sus nietos se sumergieron más profundamente en la pradera de los sueños. La luz de las estrellas parecía danzar sobre las flores, y los susurros de los sueños resonaban en el aire como una sinfonía mágica. Orión los condujo hacia el árbol de los sueños, un antiguo roble que se alzaba majestuoso en el centro de la pradera.
Las ramas del árbol estaban tejidas con hilos de luz que conectaban los sueños de todas las criaturas mágicas que habitaban aquel reino. Bajo el árbol de los sueños, Orión les enseñó a Don Salvador y a los niños a interpretar los sueños. Cada visión, cada fragmento de un sueño, llevaba consigo mensajes ocultos y significados profundos. A medida que el abuelo y sus nietos compartían sus propios sueños, Orión les guiaba en la comprensión de las conexiones que se tejían entre ellos. Fue durante esta interacción que Orión reveló la existencia de un sueño compartido entre Juan y María. Este sueño, envuelto en una luz especial, estaba relacionado con un lugar llamado el Rincón del Tiempo Perdido. Seganoaen. Este rincón era un punto clave donde los hilos del tiempo y los sueños se entrelazaban de manera única. Con renovada determinación, el grupo partió hacia el Rincón del Tiempo Perdido. El camino estaba lleno de desafíos oníricos, donde las leyes del tiempo parecían distorsionarse. En este reino de sueños, los límites entre la realidad y la imaginación se desdibujaban, creando un paisaje surrealista donde los colores y las formas eran tan cambiantes como los propios sueños. En su travesía, Don Salvador y los niños experimentaron visiones que les mostraban fragmentos de sus futuros posibles. Cada visión les dejaba con preguntas y reflexiones sobre las elecciones que debían tomar para dar forma a su destino y salvar a Juan y María. El portal onírico los condujo a un lugar etéreo, donde las sombras y los destellos de memorias flotaban en el aire como luciérnagas. Este era el laberinto de los recuerdos, un reino donde los fragmentos del pasado se entrelazaban de manera intrincada. Don Salvador, Sofía, Juan y María se encontraron inmersos en un mar de recuerdos que parecían danzar y girar a su alrededor. Orión, el guardián de los sueños, advirtió que encontrar el camino correcto a través de este laberinto sería crucial para descubrir la verdad detrás del Rincón del Tiempo Perdido. Cada sendero les llevaba a momentos cruciales de sus vidas, pero también a recuerdos de los demás, creando una red compleja de experiencias entrelazadas. A medida que avanzaban, los recuerdos tomaban formas caprichosas. Un rincón del laberinto mostraba momentos de risas compartidas entre Don Salvador y sus nietos, mientras que otro revelaba desafíos superados juntos. Sin embargo, también se encontraron con recuerdos dolorosos y momentos de prueba que habían marcado sus vidas. El nuevo problema surgió cuando el laberinto comenzó a distorsionarse, desafiando sus percepciones y alterando la secuencia temporal de los recuerdos. Los personajes se veían envueltos en ilusiones que mezclaban pasado y futuro, haciendo que distinguir la realidad se convirtiera en un desafío aún mayor. En medio del caos de los recuerdos entrelazados, Juan se separó del grupo. Las sombras del laberinto parecían absorberlo, y su voz se desvanecía en ecos lejanos. Don Salvador y los demás se apresuraron a buscarlo, pero el laberinto parecía cambiar ante sus ojos, creando obstáculos que los mantenían separados. La búsqueda de Juan en el laberinto de los recuerdos se tornó en una odisea de desafíos y revelaciones. Don Salvador, Sofía y María se adentraron aún más en el laberinto, tratando de encontrar al perdido gemelo. Cada paso que daban les sumergía más profundamente en los recovecos de la memoria, donde los recuerdos se tejían como hilos invisibles. En su búsqueda, el grupo se encontró con figuras sombrías que emergían de las esquinas del laberinto. Eran representaciones oscuras de momentos dolorosos del pasado, desafíos superados y decisiones que todavía resonaban en la conciencia de Don Salvador y sus nietos. Estas sombras parecían cobrar vida propia, buscando obstaculizar su camino y desencadenar emociones enterradas. Orión, el guardián de los sueños, apareció en el momento crucial, desplegando sus alas resplandecientes para disipar las sombras. Enfrenten las sombras del pasado con valentía, aconsejó. Solo al aceptar y comprender los recuerdos más oscuros podrán liberarse y avanzar. El grupo se vio obligado a confrontar sus propias sombras, reviviendo momentos que preferirían olvidar. Don Salvador recordó pérdidas y arrepentimientos, Sofía confrontó temores ocultos,
y María enfrentó momentos de vulnerabilidad que había enterrado en lo más profundo de su ser. A medida que las sombras se desvanecían, una verdad reveladora emergía: la aceptación de los errores pasados era esencial para seguir adelante. La búsqueda de Juan los llevó a una cámara central del laberinto, donde descubrieron un relicario misterioso. Este relicario, resplandeciente con una luz tenue, parecía contener secretos cruciales sobre la conexión de Juan con el rincón del tiempo perdido. El grupo, ahora más unido y fortalecido por la revelación de sus sombras y verdades ocultas, se preparó para abrir el relicario. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, una figura enigmática apareció. Era una sombra más densa y oscura, una manifestación de las sombras colectivas del laberinto. La figura sombría advirtió de las consecuencias de abrir el relicario y revelar las verdades más profundas. Al explorar las sombras, también descubren secretos que pueden cambiar el curso de sus vidas, susurró la figura, desafiando su determinación. El relicario resplandecía con una luz que oscilaba entre la esperanza y el misterio. Don Salvador, Sofía y María se encontraban en una encrucijada, sopesando las palabras de la figura sombría. La decisión de abrir o no el relicario se cernía sobre ellos, con las sombras acechando en los rincones. Orión, el guardián de los sueños, compartió su visión: cada elección tiene consecuencias, pero a veces, es enfrentando las verdades más profundas que descubrimos nuestro verdadero poder. Con estas palabras, animó al grupo a explorar el relicario y desentrañar las verdades ocultas que podrían cambiar el curso de su misión. Con la decisión tomada, abrieron el relicario. Una luz intensa llenó la cámara, revelando visiones de un pasado olvidado y momentos cruciales que habían quedado enterrados en la memoria. Entre las imágenes, una verdad asombrosa se reveló: Juan, en algún momento de su vida, había cruzado el umbral entre los mundos paralelos por su cuenta. Las visiones mostraron a Juan explorando el rincón del tiempo perdido, un lugar donde los límites temporales se desdibujaban y las posibilidades se multiplicaban. Sin embargo, algo había salido mal, y quedó atrapado en el rincón, incapaz de regresar a su propio tiempo. La figura sombría, ahora más débil, había sido una manifestación de la propia lucha interna de Juan y su deseo de encontrar una salida. Con esta revelación, el grupo se dio cuenta de que la clave para salvar a Juan y restaurar la armonía en ambos mundos paralelos residía en comprender la naturaleza del rincón del tiempo perdido. Orión les advirtió que enfrentarían desafíos aún mayores en este rincón, donde las leyes del tiempo se entrelazaban de manera más intrincada. Se prepararon para abandonar el laberinto de los recuerdos y dirigirse hacia el rincón del tiempo perdido, pero una sombra residual de la figura oscurecía su camino. No todos los secretos han sido revelados, murmuró la sombra antes de desvanecerse en la luz del relicario. Con el conocimiento recién adquirido, Don Salvador, Sofía y María se apresuraron fuera del laberinto de los recuerdos hacia el rincón del tiempo perdido. El tiempo se volvía un enemigo implacable, y las sombras que aún acechaban les recordaban que cada segundo perdido aumentaba la dificultad de la misión. El paisaje a su alrededor se distorsionaba a medida que se acercaban al rincón. El sol se ponía y surgían extrañas auroras que iluminaban el horizonte. Orión les instó a acelerar el paso, advirtiéndoles que el rincón tenía una forma única de desafiar las leyes del tiempo, y la ventana para rescatar a Juan podría cerrarse rápidamente. El camino se volvía más complicado, con bifurcaciones que parecían multiplicarse ante sus ojos. Las sombras se retorcían en las esquinas, creando ilusiones que desviaban su camino. Cada elección debía tomarse con rapidez y sabiduría, pues el tiempo no esperaría. Sofía, con sus habilidades analíticas, se convirtió en una guía valiosa. Don Salvador, a pesar de su edad, demostró una resistencia impresionante, impulsado por la urgencia de salvar a su nieto. María, con su destreza y agilidad, se adelantaba para explorar rutas potenciales y asegurar que estuvieran libres de trampas temporales.
A medida que avanzaban, la realidad misma parecía fluctuar. A veces, el rincón del tiempo perdido parecía estar al alcance, pero en un parpadeo, se alejaba en una danza temporal esquiva. El tic-tac del reloj cósmico resonaba en sus oídos, recordándoles que cada latido marcaba un paso más cerca o más lejos de su objetivo. En medio de su carrera contra el tiempo, las sombras que los perseguían se intensificaban. Ilusiones de futuros inciertos y momentos pasados se manifestaban, intentando distraerlos de su camino. La ansiedad aumentaba, pero la determinación del grupo no flaqueaba. Finalmente, con un esfuerzo conjunto y la sabiduría ganada a lo largo de su viaje, llegaron al borde del rincón del tiempo perdido. Ante ellos se extendía un paisaje surrealista, donde las dimensiones se entrelazaban y los caminos del pasado, presente y futuro convergían en un único punto. El rincón del tiempo perdido se extendía ante Don Salvador, Sofía y María como un paisaje surrealista de posibilidades entrelazadas. Las dimensiones se fusionaban en un torbellino de colores y formas que desafiaban la comprensión humana. Cada paso era una travesía a través de la sinfonía caótica del tiempo. A medida que se aventuraban más profundamente en el rincón, las leyes temporales se volvían aún más caprichosas. Descubrieron áreas donde el pasado y el futuro coexistían, donde eventos simultáneos se desplegaban en un ballet de posibilidades. La urgencia palpable se mezclaba con la sensación de estar perdidos en un laberinto temporal sin fin. Orión, el guardián de los sueños, les advirtió sobre los guardianes del tiempo, seres etéreos que custodiaban el corazón del rincón. Estos guardianes eran manifestaciones de las decisiones críticas que daban forma al tejido del tiempo. Derrotarlos significaba desentrañar las verdades fundamentales que sostenían este rincón místico. El primer guardián del tiempo se manifestó como un eco del pasado de Don Salvador. Era una figura imponente que reflejaba las decisiones cruciales que había tomado en su vida. Para avanzar, Don Salvador tuvo que confrontar y reconciliarse con las elecciones que lo habían llevado hasta ese momento. Sofía y María enfrentaron sus propios guardianes del tiempo, entidades que representaban los senderos divergentes de sus futuros posibles. Cada enfrentamiento era una danza entre la aceptación y el cambio, donde debían decidir qué versiones de sí mismas querían ser. A medida que avanzaban, las revelaciones se multiplicaban. Juan, atrapado en un remolino temporal, estaba cerca, pero su presencia se desdibujaba entre las dimensiones. Las sombras que los habían perseguido a lo largo de su viaje se intensificaban, ahora manifestándose como obstáculos tangibles en la forma de criaturas temporales. Don Salvador, en un momento de claridad, comprendió que la única manera de liberar a Juan y restaurar la armonía era enfrentarse al último guardián del tiempo, una entidad que personificaba el dilema fundamental del equilibrio entre los mundos paralelos. La batalla final se libró en el epicentro del rincón, donde el tiempo se convirtió en un océano tumultuoso de posibilidades. Cada golpe y cada decisión resonaban en el tejido del rincón, determinando el destino de ambos mundos. En el clímax de la batalla, las sombras que los perseguían se disolvieron, revelando la verdad cruda y pura del rincón del tiempo perdido. Juan, finalmente liberado, se reunió con su familia. El reloj cósmico, ahora en silencio, marcaba el fin de su odisea temporal. Sin embargo, una revelación final aguardaba, una verdad que cambiaría la percepción del tiempo y la realidad para siempre. Con Juan reunido con su familia en el corazón del rincón del tiempo perdido, la realidad parecía vibrar con una calma renovada. El reloj cósmico, ahora en reposo, emitía una luz tenue que se dispersaba en el ambiente. Sin embargo, antes de que pudieran celebrar completamente su victoria, una presencia etérea emergió de las sombras. Era Cronos, el espíritu del tiempo, una entidad que existía más allá de las dimensiones conocidas. Cronos reveló que el rincón no era solo un punto de encuentro entre los mundos paralelos, sino también el nexo donde el tiempo y el espacio se entrelazaban en un vínculo eterno. La revelación era asombrosa.
don Salvador, Sofía, Juan y María estaban conectados a través del tiempo de una manera única. Eran hilos enredados en el tejido del destino, unidos por un propósito que iba más allá de su comprensión. Cada elección, cada desafío que habían enfrentado, era parte de un plan cósmico que buscaba restaurar la armonía entre los mundos. Cronos les habló de la importancia de su viaje, cómo habían explorado los recovecos del tiempo para comprender el poder de las elecciones y la fuerza de los lazos familiares. El reloj cósmico, ahora en sus manos, representaba la responsabilidad de salvaguardar el equilibrio entre los mundos paralelos y recordar la fragilidad y belleza del tiempo. Con una última reverencia, Cronos se desvaneció en la luz del rincón, dejando al grupo en un estado de asombro y reflexión. La revelación del vínculo eterno les brindó una perspectiva más amplia sobre su misión y el significado de su viaje a través del tiempo. Con el reloj cósmico en sus manos, don Salvador, Sofía, Juan y María tomaron la decisión de cerrar el rincón temporal. A medida que el rincón se desvanecía, la realidad se reconfiguraba a su alrededor, restaurando el equilibrio entre los mundos paralelos. La luz del reloj cósmico se desvaneció, marcando el final de su odisea a través del tiempo. El epílogo encontró a la familia de regreso en el punto de partida, en su propio tiempo y espacio. Don Salvador reflexionó sobre las lecciones aprendidas y los lazos fortalecidos. Los nietos, Juan y María, miraron con gratitud a su abuelo, conscientes de que el tiempo había tejido sus historias de una manera única e inolvidable. Así, con el eco de su viaje resonando en sus corazones, la familia contempló el atardecer, sabiendo que su vínculo eterno trascendía las limitaciones del tiempo. En el crepúsculo, mientras las estrellas comenzaban a destellar, el reloj cósmico, ahora un artefacto en silencio, descansaba como un testamento de la aventura que habían vivido y el lazo eterno que compartían. Y así, con el corazón lleno de recuerdos y la promesa de un mañana incierto, cerraron el capítulo final de su extraordinario viaje a través del tiempo.